Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Argentina empieza una semana agitada debido a la crisis económica. Mañana iniciará un paro nacional al que han pegado varios gremios públicos y privados. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Sin embargo, desde hoy ya se registraron movilizaciones en Buenos Aires. Los sindicatos convulsionaron las calles y empezamos con este tema hoy 24 horas. Martina Vera informa sobre la crisis argentina. Hoy se celebró una marcha multitudinaria en Buenos Aires que organizaron los principales gremios y sindicatos del país. Estuvieron los camioneros, los trabajadores bancarios y los maestros. También se unieron algunas organizaciones sociales de izquierda y también organizaciones kirchneristas. Las manifestaciones son el preludio a un paro de 36 horas que se ha convocado a nivel nacional y se producen en el mismo momento en el que el presidente Mauricio Macri viaja a Estados Unidos en busca de inversiones para Argentina y para firmar un nuevo acuerdo con el FMI. ¿Pero contra qué se están manifestando los sindicatos y las organizaciones sociales? Bueno, contra lo que ellos llaman políticas de ajuste que según ellos implementará el gobierno de Mauricio Macri a pedido del Fondo Monetario Internacional y a la vez reclaman un aumento salarial porque ante la devaluación que ha vivido Argentina, varios salarios ya no alcanzan. ¿Pero cómo se vive esta crisis? Bueno, les contamos un poco en el siguiente informe. Vamos a poner en cuádruple esta imagen. Vamos a comenzar con los cortes que afectan a la mayor cantidad de automovilistas. Estuvo trabajando hasta hace un rato nuestro compañero Julio Bazán, hasta que fue agredido por manifestantes violentos. Los cortes y las protestas son moneda corriente en una Argentina en la que los sindicatos y las organizaciones sociales tienen un poder de negociación fuerte. Sin embargo, hoy se producen con más frecuencia. ¿A qué se debe? Argentina está en crisis. Las tarifas del transporte público suben en la capital federal y aumenta el costo de la energía, el del gas y el de la comida. La inflación crece a un ritmo que los salarios no alcanzan. Viniste a pagar la luz, ¿qué pasó con la factura este mes? Y los números siguen elevándose cada vez un poquito más. ¿Alcanza? Y está difícil. Directamente la suba del dólar nos afectó a nosotros. Lamentablemente directamente nos tocó a nosotros porque nosotros las semillas son exportadas. Como ve, estamos vendiendo todo por 10 pesos. Perdón, disculpe, Cristina, devolvé la plata. ¿Pero por qué detonó la crisis? La crisis se produjo en abril de este año, cuando hubo una corrida cambiaria y quienes habían invertido en pesos se pasaron a dólares. ¿Por qué? Bueno, porque desconfiaban de que Argentina pudiera pagar sus deudas. Algunos economistas creen que en los últimos años se endeudó a un ritmo muy rápido el país sin ajustar sus cuentas y sin mejorar su productividad. En abril, el gobierno de Mauricio Macri pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional para recobrar la confianza de los mercados en la solvencia del país. El FMI se lo concedió. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. No fue suficiente. En agosto se produjo otra corrida cambiaria. Algunos creen que la segunda crisis cambiaria se produjo una vez que se generó desconfianza en los mercados internacionales ante la posibilidad de que Cristina Kirchner volviera a ser presidenta, sobre todo después de que se descubriera que varios empresarios pagaron coimas a su gobierno para construir obra pública. Lo cierto es que más allá de eso, el dólar sube y la crisis se agrava. El dólar pasó de valer 19 pesos en enero a 40 en septiembre. La inflación, que se había proyectado en un 15% para el 2018, superará el 40,3%. La tasa de interés para quienes necesiten crédito supera el 60%. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Para enfrentar la situación, el gobierno de Macri anunció impuestos a las exportaciones, la reducción de ministerios, la paralización de algunos proyectos de obra pública y un refuerzo a lo que se destina a planes sociales. Desde Buenos Aires, con cámaras de Sebastián Dalmolín, Martina Vera Pérez, 24 horas. Y son varios los gremios que han plegado al paro, se incluye a los transportistas, por lo que mañana Buenos Aires no tendrá transporte público. Nosotros estaremos pendientes con lo que vaya sucediendo y les vamos a contar en futuras ediciones. De vuelta al país, concejales del cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi cuestionan la implementación de un descuento mensual
del salario a decenas de trabajadores del GAD cantonal desde hace 4 años. El dinero, según el alcalde, se destina a una preasociación dedicada a dar ayuda social. Pujilí está ubicado a pocos minutos de La Tacunga, en el centro del país, y tiene 80.000 habitantes. Aquí se conocen prácticamente todos, pero aun cuando se trata de un municipio pequeño, no está exento de disputas internas y denuncias. La más reciente apunta a su alcalde, pues según 4 de los 7 concejales, esta gestión implementó un sistema de descuento del salario a los trabajadores. Desde junio del 2014 se viene haciendo este descuento. Está prohibido los descuentos, al menos mediante errores. Esta es la nómina del municipio. Resaltamos a los funcionarios que mes a mes registran un descuento del 5% de su salario, desde directores hasta personal de limpieza. Con la llegada del alcalde en 2014, la nómina del municipio de Pujilí creció de 160 funcionarios a cerca de 400. Coincide que la mayoría de casi todos los funcionarios que entraron con esta administración son quienes están descontados en roles. Varios funcionarios que prefirieron dar su testimonio en reserva han reconocido que no saben de qué se trata este descuento y menos a dónde va el dinero. ¿Cómo puede ser justo que un pobre persona que haga el aseo de calles sea descontado $25 mensual y esos dineros no sabemos a dónde van? En un principio se habló de que se ingresaba a una preasociación que legalmente no está constituida. ¿Alguien administrará ese dinero? No sabemos. Esto podría configurarse como el ya conocido impuesto al trabajo o la entrega de diezmos en el sector público. No obstante, la denuncia fue presentada por los concejales en 2017 y la Fiscalía investiga el uso y destino de los fondos. Intentamos contactar al máximo representante de esta preasociación, también alto funcionario del municipio y quien maneja directamente los recursos que mes a mes son descontados de parte del salario de decenas de funcionarios del municipio de Pujilí. No tuvimos éxito, sin embargo contactamos al alcalde del cantón, quien también es uno de los gestores de esta preasociación. El alcalde Fernando Matute no ve ningún conflicto en que una preasociación creada entre amigos y a su llegada al municipio descuente parte del salario a los voluntarios. Cada mes se reciben más de $4.000 y dice que el dinero es para servir a los más pobres. Por ejemplo, los caramelos de Navidad. 4.000 mensuales para caramelos a fin de año, un poco. No, pues no solamente eso, son varios apoyos que se dan. Una de las obras más grandes que hayan hecho. Mire, por ejemplo, le comento la última que entregó, sé que apoyó la asociación, por ejemplo, a los abuelitos, a los ancianitos del sector de Zumbagua. Les financiaron los buses con la alimentación para que se vayan a un paseíto a Baños. Pero se trata de una preasociación que no ha podido consolidarse en los 4 años de gestión. Yo soy parte de esa preasociación. ¿Por qué no es asociación ya? Ahí sí ya tendrían que organizarse de mejor manera, ahí yo no le podría responder. No se han organizado en 4 años. No han legalizado, mejor sería. Pero 4 años. Ahí sí tendría que responderle el señor presidente. El resto de información tendrá que entregar a la Fiscalía en el proceso indagatorio que abrió desde hace ya varios meses. A ver, los fundadores de la preasociación, todos los que están firmando. Yo inicié también, lógicamente, como miembro de la asociación. Todos los que han firmado, ahí están los documentos, no hay nada que esconder. En el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, con cámara de David de la Torre, Fausto Yepes, 24 horas. Además de las reformas a la ley de la función legislativa tras el escándalo de los diezmos, en la Asamblea Nacional quieren que se cree una comisión de ética que permita manejar estos casos. Ya no sería el Consejo de la Administración Legislativa el que reciba denuncias o decida sobre las sanciones a un legislador. Según la propuesta del Liceo Azuero, sería una comisión de ética. Y debe estar representada por las 5 mayores bancadas. Y tiene, entre otras cosas, la facultad de generar investigaciones internas ante denuncias como las que lamentablemente hemos observado. Está conformada de la misma manera como está conformado el CAL. Entonces, ese es otro de los temas que tenemos que debatir. El día de hoy lo vamos a proponer para ver cuál es el fundamento para poder tener otro organismo aparte del que ya existe. Pero el Código de Ética no es nuevo. Hay uno que se maneja a través de resolución. Por eso ahora ven la necesidad de que se convierta en normativa. Pero eso es algo que la Comisión de Justicia debe analizar. Pasarle al Consejo de Administración Legislativa, si es del caso, todavía no se ha tomado una decisión en firme para que se refuerce o se reforme el Código de Ética. No creo que la Asamblea Nacional tenga que estar burocratizando tanto y tanto
para poder cumplir con una función en la cual no tenga que sangrarle el sueldo a mis colaboradores. Sin embargo, hay legisladores que insisten en reformar la ley orgánica de la función legislativa y cambiar las causales de destitución a un asambleísta. Dentro del artículo 163, que establece cuáles son las causales para que los legisladores puedan perder su calidad, yo creo que sí es importante que se ponga una causal el tema de los diezmos. Son 10 proyectos de reformas a la ley de la función legislativa que ya analiza la Comisión de Justicia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La ley anticorrupción enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional fue conocida por la Comisión de Justicia. Sus miembros no descartan incluir artículos de la ley que vetó totalmente el presidente de la República. Ya empezó el tratamiento del proyecto anticorrupción que envió el Ejecutivo. Aunque la Comisión de Justicia empezará de cero, no descartan que se incorporen ciertos temas del texto de la lucha contra la corrupción que fue vetado por el Ejecutivo hace 2 semanas. Como por ejemplo el comiso en ausencia, comiso de terceros, que fue vetado totalmente, pudiese nuevamente incorporarse en esta propuesta. No es algo que se ha inventado la Comisión, es una figura que en otros países ha tenido gran eficacia. Otro tema que dicen se debe incluir en la propuesta del Ejecutivo tiene que ver con los informes de Contraloría. Ley de la Contraloría y Contratación Pública en el tema que vuelvan a tener la capacidad de emitir informe previo a los contratos en el sector público. Parece que es un elemento sustantivo, lamentablemente se vetó, hay que ver qué legislador lo propone que se incorpore en esta discusión. Según el presidente, el nuevo proyecto de 10 artículos permitirá incautar los bienes a corruptos, recuperar el dinero obtenido con esos actos y agilitar los procesos de repetición. Y además brindará la oportunidad a las personas que dieron sobornos a funcionarios públicos de no recibir sanciones a cambio de sus denuncias. Pero ¿cómo vamos a operar en el tema de buscar la plata? Ese es el tema que nos deja en duda. Son varios los proyectos de ley que se tratan en la Asamblea que topan el tema de la corrupción. Creo que como base podría ser el del presidente y luego compararlo con las otras propuestas, tomar aquellos elementos que puedan ser innovadores. La ley vetada en su conjunto no puede ser incluida en este nuevo proyecto, ya que según la normativa se debe esperar 1 año para retomar su discusión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El ex ministro del Interior, César Navas, compareció ante la Fiscalía General por el secuestro y asesinato de los 3 miembros de diario El Comercio y la pareja de Santo Domingo. Según familiares, el aporte de las autoridades continúa nulo. Medio año después del secuestro de los 3 miembros del diario El Comercio por un grupo de disidentes de las FARC liderado por alias Guacho, la investigación continúa. Esta vez el exministro del Interior, César Navas, amplió su versión por este caso en Fiscalía General. También lo hizo por el secuestro de Oscar y Katy. Según los familiares, las investigaciones siguen sin avanzar. La Fiscalía no ha dado paso a muchos trámites que hemos pedido nosotros como familiares. Esas indagaciones, esas diligencias que se han solicitado, pues están retrasadas. Hubo negligencia, hubo acción u omisión por parte del Estado ecuatoriano. Les preocupa, por ejemplo, lo manifestado por el gobierno de Colombia y que abre la posibilidad de que alias Guacho muera sin revelar los detalles de lo ocurrido con sus seres queridos. Es más importante vivo que muerto. Para los gobiernos tal vez sea importante muerto. Para las familiares nunca fue un objetivo el fallecimiento, el asesinato o la muerte de alguna persona. Así sea el asesino de nuestros familiares. Las autoridades se están negando, se están queriendo lavar las manos y eso pues me siento impotente, nos sentimos impotentes. Es por ello que la próxima semana acudirán a la CIDH en los Estados Unidos para obtener los resultados de las investigaciones que este organismo ha impulsado en Colombia y Ecuador. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Defensoría del Pueblo ofreció disculpas públicas a víctimas de casos emblemáticos de violación de derechos, entre ellos los 10 de Luluncoto y Yasunidos y Fundamedios. Con ello, según la defensora Gina Benavides, se busca reinstitucionalizar el organismo. Ofrecer las más sinceras disculpas por las acciones y omisiones institucionales que dieron base a un proceso de silencio y desatención a derechos. Con estas palabras y la entrega de una resolución escrita, la defensora del pueblo, Gina Benavides, dejó por sentado la intención que tiene este organismo de reparar a víctimas de violación de derechos. 59 denuncias de este tipo han sido analizadas. De ellas se destacó 3 casos emblemáticos, los 10 de Luluncoto, Fundamedios y Yasunidos. Parece ser que estas disculpas intentan de alguna manera
abarcar el espectro, ¿no?, de todos aquellos que fueron violentados. Los 10 ciudadanos privados de libertad el 3 de marzo de 2012 por el presunto delito de tentativa de organización terrorista, conocidos como los 10 de Luluncoto, también estuvieron presentes. Resaltaron que con este acto se reconoció que el proceso estuvo viciado. Que el gobierno de Rafael Correa criminalizó la protesta social, el derecho a participar, a reunirse y a expresarse libremente. Las disculpas también se expresaron a favor del gremio periodístico, pues según Fundamedios, desde el 2008 a la fecha se han registrado 2.464 casos de ataques a la libertad de expresión. También registran 4 casos de asesinatos y una desaparición. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias, amigos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció alrededor de 67 informes respecto al cumplimiento o número de firmas y requisitos de organizaciones políticas que buscan participar en las elecciones seccionales. María Gracia Acosta informa. Cuando se cumple el plazo para que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer cuáles son las organizaciones políticas, partidos y movimientos que participarán en las elecciones seccionales de marzo 2019, ellos conocieron alrededor de 67 informes para saber cuáles de estas organizaciones cumplieron o no con los requisitos. Parte de la democracia y de la pluralidad el hecho de receptar diferentes opiniones que los miembros del Pleno tienen. Sin embargo, yo creo que en beneficio de la duda hay que pronunciarse en favor de lo que en la mayoría del documento es a favor. Le rogamos que se abstengan, por favor, en equidad a los restantes 70 movimientos, de que no se lea todo el informe. Tras la aprobación en el Pleno del Consejo Nacional Electoral a las 223 organizaciones políticas que se encuentran ya registradas y con personería jurídica, se sumarían alrededor de 50. Con esto participarían cerca de 270 organizaciones políticas en el proceso electoral. Recordamos también que la inscripción de candidaturas comenzará el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Con 50 puntos se valorará la fase de exposición oral para la elección de jueces de la Corte Constitucional. Aunque esto fue resuelto en el Pleno por una omisión, no se incluyó en el texto. Según el vocal Luis Hernández, no competirán en desventaja quienes no cumplan con los requisitos académicos. 2 de los 3 parámetros de la fase de méritos, aquella que valora con 50 puntos a los candidatos a la Corte Constitucional, son los que preocupan a quienes han leído la normativa emitida por el Consejo de Participación Ciudadana. El vocal Luis Hernández defiende las exigencias y asegura que no irán en desventaja quienes no logren altos puntajes en los parámetros requeridos dentro de la formación y producción académica, pues se recuperarán puntos en la exposición oral. En cambio, ya la formación profesional ya tiene una camisa de fuerza, digamos, de 20 puntos, lo mismo la experiencia profesional, y son 20 puntos y ya no pueden ir más allá de eso. En cambio, los 50 puntos de la experiencia en cuanto a la exposición oral, eso va a ser, yo creo, determinante, y el margen, como usted ve, es casi la mitad en relación al otro. No, el mandato no dice eso. El mandato no dice que esos 50 puntos de la comparecencia oral van a ser entregados al que tenga la mejor exposición, no. Como lo dice Enrique Herrería, en el mandato no se establece que se valore la exposición oral con 50 puntos. Al consultar en el Consejo de Participación aseguraron que esto sí fue resuelto cuando se discutió el mandato, pero que por una omisión involuntaria no se incluyó en el texto. Indistintamente de esta corrección de redacción, Enrique Herrería insiste en que el mandato dejará fuera a personajes de trayectoria. Reconoce que él tuvo la intención de postular. En el hipotético caso de que se reconozcan merecimientos por tener cuarto nivel, 20 puntos profesionales, y 50 puntos por la exposición oral, tenemos 70, pero tenemos desventaja frente a los jóvenes con PhD. En consecuencia, en mi caso yo no concursaría, y tampoco creo que vayan a concursar otros profesionales de mi generación. Desde Participación Ciudadana no se ha hablado de la posibilidad de ampliar el mandato, que también establece la creación de una comisión calificadora, conformada por 6 miembros delegados por la función ejecutiva, legislativa y de transparencia. Las mismas que enviarán listados de 9 candidatos, de los que finalmente se elegirán a los 9 jueces titulares y suplentes de la Corte Constitucional. Dayana Monroy, 24 horas.